Hola, yo soy María Esnaolas-Coiti, bioquímica de guardia del Hospital Curí, y hoy les voy a hablar del medio interno, de los gases en sangre, de las precauciones de toma de muestra y cómo interpretar los resultados. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es el medio interno. Fue por los años 1850 aproximadamente que Claude Bernard utilizó por primera vez ese término medio interno para referirse al entorno líquido que rodea las células, es decir, al líquido extracelular. Este medio interno contiene los líquidos y nutrientes que requieren estas células y se encuentra en permanente comunicación e intercambio con el líquido intracelular y debe mantener sus condiciones constantes para permitir el correcto funcionamiento de estas células. Los mecanismos que permiten mantener este equilibrio se conocen como homeostasis. El líquido extracelular posee o es rico en sodio, cloruro y bicarbonato, mientras que el líquido intracelular es rico en potasio, magnesio y fosfatos. El líquido extracelular, como les decía, o este medio interno, aporta nutrientes a la célula como oxígeno, glucosa, proteínas y ácidos grasos que son incorporados por la célula que necesita para sobrevivir. Y a su vez la célula elimina este líquido extracelular, el dióxido de carbono y otros productos del metabolismo celular que son eliminados por pulmón y riñón. La homeostasis o los mecanismos que conforman la homeostasis tienen que ver con la regulación de la temperatura corporal, la regulación del equilibrio ácido-base, del equilibrio electrolítico, participan sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune, todos los sistemas del organismo, y hoy nos vamos a centrar en el equilibrio ácido-base. ¿Y cómo lo estudiamos? A través de la medición que se conoce como gases en sangre, que lo que hace es aportar información sobre el estado respiratorio y metabólico del paciente. Es importante tanto en pacientes críticos como en pacientes crónicos y lo que hacemos son mediciones de pH, de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono junto con otros electrolitos, hemoglobina, metabolitos como lactato o glucosa, que nos permiten en conjunto hacer una evaluación del intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, de la oxigenación de la sangre y del equilibrio ácido-base. La muestra de elección es la que se obtiene por punción arterial. Las muestras venosas no se recomiendan porque dan valores de pH muy similares a las arteriales, pero se observan diferencias significativas en cuanto a la presión de oxígeno y a la presión de dióxido de carbono. Hay que tener especial atención o cuidado con la punción accidental de venas adyacentes, sobre todo en el caso de que estemos tomando muestra de la arteria femoral, que eso es como bastante frecuente, para no confundir una muestra arterial con una muestra mixta, porque la contaminación venosa disminuye considerablemente la presión de oxígeno. El anticoagulante de elección es la heparina, la mejor opción es la heparina de litio equilibrada seca, ya que la heparina de sodio que tenemos habitualmente disponible trae algunas complicaciones. Para empezar, no hay estandarización en la preparación de la jeringa. Es muy operador dependiente y al ser una heparina líquida se producen problemas de dilución, los electrolitos, la presión de dióxido de carbono, la glucosa y la hemoglobina disminuyen linealmente con la dilución, el pH y la presión de oxígeno no se ven afectados relativamente por la dilución. También tenemos el problema de la contaminación por sodio. Como es heparina de sodio, se produce un aumento o se puede producir un aumento de sodio en la medición. Y podemos tener errores en la medición del calcio iónico por el efecto quelante de la heparina. Entonces, todo esto, si trabajamos con las jeringas que ya vienen preparadas con la heparina de litio seca, equilibrada, se evita. El tema es que, bueno, estas jeringas son caras y no tenemos siempre acceso a esta opción. Entonces lo que tal vez la mejor forma de trabajar es primero estandarizar entre todos los operadores la preparación de la jeringa con heparina y todos estos problemas de dilución son mayores cuanto más heparina tenemos en la jeringa, por lo tanto tenemos que tratar de poner lo mínimo posible, una gotita y con eso tratar de mojar todas las paredes de la jeringa. Y bueno, eso, intentar todos prepararlos de la misma forma, porque bueno, lo ideal sería que todos pudiéramos trabajar en condiciones óptimas con la heparina de litio, pero muchas veces no es posible. Otro punto importante a considerar es el estado del paciente.
tiene que permanecer en reposo al menos 5 minutos antes de tomar la muestra para que se estabilice la presión de oxígeno y debe estar relajado de modo de minimizar el dolor y la ansiedad durante la punción, porque alteraciones en la respiración van a producir modificaciones en los valores de gases medidos. Sobre todo la hiperventilación que se puede producir por la ansiedad de la punción va a producir aumento del pH y de la presión de oxígeno y disminución de la presión de dióxido de carbono. La fracción inspirada de oxígeno debe ser conocida y estable por al menos 5 o 10 minutos antes de la toma de muestra. Y también es importante conocer la posición del paciente, ya que la posición supina puede empeorar la saturación de oxígeno. En cuanto a la muestra, tenemos que eliminar en el momento de la toma, antes de mezclarla y de refrigerar la muestra y antes de realizar la determinación, las burbujas de aire que pueden haber quedado. Y eso lo hacemos, como se ve en la figura, golpeando suavemente la jeringa con los dedos para hacer subir las burbujitas y poder retirarlas. Porque el aire ambiente de la burbuja nos va a modificar las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono medidas. Y esta modificación, dependiendo del tamaño de la burbuja, puede ser significativa. La muestra debe ser homogeneizada para mezclarla bien con el anticoagulante y evitar así la formación de coágulos. Y la mejor manera es, así también como se ve en la imagen, colocando la jeringa entre las dos palmas y haciéndola rotar. La homogeneización debe ser suave, digamos, no muy vigorosa, porque una homogeneización muy vigorosa puede producir hemólisis y también alterar los resultados de las determinaciones. Y es importante también para muestras obtenidas de vía arterial eliminar totalmente la solución de lavado, porque si queda algo de solución de lavado antes de tomar la muestra, eso puede producir errores por dilución. En cuanto al almacenamiento y transporte, la muestra debe ser procesada rápidamente. Si vamos a tardar más de 10 minutos en procesarla, debemos almacenarla en la heladera, porque de otra manera lo que puede ocurrir es que se produzca una disminución de la presión de oxígeno y un aumento del dióxido de carbono y de metabolitos como por ejemplo el lactato por el metabolismo de los leucocitos que hay en la muestra. Entonces, si la dejamos en la heladera, digamos que frenamos esta actividad metabólica y impedimos que la muestra se altere. Y es fundamental que si la muestra no está en condiciones, no se procesa. O sea, no procesar muestras con burbujas de aire coaguladas o con volumen insuficiente, porque a veces lo que pasa es que la muestra es muy difícil de tomar. Cuando los pacientes están muy críticos o complicados, puede ser difícil extraer la muestra arterial y los médicos nos piden que por favor le hagamos la determinación, pero la realidad es que si usamos una muestra que no está en condiciones óptimas, el resultado que obtengamos no nos va a servir para determinar el estado del paciente. Entonces no tiene sentido trabajar con esa muestra. Entonces, si la muestra no está en condiciones, se pide nueva muestra y esa muestra se tira, no se procesa. Entonces, la determinación de gases sanguíneos arteriales provee fundamentalmente 3 valores de medición directa mediante los respectivos electrodos. El valor de presión de oxígeno, el valor de presión arterial de dióxido de carbono, el valor de pH, y esto se puede medir o en el equipo de gases o en un equipo independiente, los electrolitos, sodio, potasio, cloruro. Y de los resultados anteriores, o sea, de estos resultados, el autoanalizador puede calcular los valores de dióxido de carbono total, bicarbonato, exceso de base y anión GAP. Bueno, y vamos a ver un poco más en detalle qué es cada uno de estos parámetros. La presión arterial de oxígeno es el valor de presión de oxígeno disuelto en plasma y es un indicador de oxigenación de sangre arterial y monitorea la capacidad pulmonar de oxígeno, permitiendo evaluar si hay un adecuado intercambio gaseoso. Los valores de referencia están entre los 85 y los 105 milímetros de mercurio, y los valores críticos se encuentran por debajo de los 38 milímetros de mercurio o por encima de los 250 milímetros de mercurio. Una inadecuada captación pulmonar puede resultar en una hipoxemia leve, cuando tenemos una presión arterial de oxígeno entre 71 y 80 milímetros de mercurio, una hipoxemia moderada, cuando tenemos entre 61 y 70 milímetros de mercurio de presión, y ya la forma más severa de insuficiencia respiratoria, cuando tenemos una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Por otro lado, también podemos tener una elevación de los niveles de oxígeno que se conoce como hiperoxia y puede resultar tóxica por la producción de radicales libres de oxígeno, que es
sobre todo peligrosa en los neonatos. Entonces, la presión de dióxido de carbono es el valor de dióxido de carbono disuelto en plasma. Y es un indicador también de la cantidad de ácido carbónico presente en el plasma porque esta depende directamente de la intensidad de la presión parcial del dióxido. Es un parámetro de ventilación, digamos, y refleja el componente respiratorio del equilibrio ácido-base. Sus valores se mantienen aproximadamente en 40 milímetros de mercurio porque hay un equilibrio entre la producción del metabolismo celular de dióxido de carbono y su eliminación por la ventilación alveolar. Y los valores críticos se encuentran por debajo de 18 milímetros de mercurio y por encima de 75. El pH es el parámetro que nos permite estimar el estado ácido-base de una sustancia y la acidez va a estar determinada en realidad por la concentración de protones en esa solución, ¿sí? Entonces, el pH del líquido extracelular se calcula como menos el logaritmo de la concentración de protones. También puede utilizarse la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el pH, que lo define en términos de su componente respiratorio, que es el ácido carbónico, y el componente metabólico, que sería el bicarbonato. Si tenemos en cuenta que el ácido carbónico puede expresarse como la presión de dióxido de carbono por su constante de solubilidad, la ecuación nos queda expresada de esta manera, y en su variante no logarítmica, que es la ecuación de Cassirer-Blage, queda expresada de esta manera. Después vamos a ver un poco más para qué nos sirve tener todo expresado de esta forma. Todos los procesos celulares requieren de un determinado pH muy estable. El plegamiento de proteínas, el funcionamiento de las distintas enzimas, transportes a través de membranas. Entonces, para que el funcionamiento celular sea normal, la concentración de protones en líquido extracelular tiene que mantenerse en límites muy estrechos. Esa concentración es de aproximadamente 40 nanomoles por litro, lo que equivale a un pH de 740. Tenemos un valor crítico para pH por debajo de 719 y por encima de 760, y entonces alteraciones del pH sanguíneo pueden llevar a alteraciones vasculares, a disfunción orgánica múltiple, a cambios en la oxigenación tisular que pueden provocar la muerte. Entonces, los límites fisiológicos ideales para el pH son entre 735 y 745, y entonces si nos vamos por debajo de 735 estaríamos frente a una acidemia, y por encima de 745 estaríamos frente a una alcalemia. Y acá quiero hacer una distinción porque a veces usamos estos términos indistintamente, valga la redundancia, acidemia y acidosis y alcalemia y alcalosis, pero en realidad acidemia o alcalemia se refieren al aumento o disminución del pH sanguíneo, mientras que el sufijo osis denota cambios fisiopatológicos que se producen en el cuerpo, digamos. Son términos más abarcativos. Entonces, el bicarbonato es el componente metabólico del equilibrio ácido-base, en tanto que la presión de dióxido de carbono se refiere al dióxido en solución, es decir, al dióxido molecular disuelto en el plasma. El bicarbonato se refiere al dióxido en forma combinada, que representa aproximadamente el 95% del dióxido de carbono total. Sus valores de referencia son de 24 miliequivalentes por litro entre 22 y 26, y los valores críticos de entre 10 y 45. El exceso de base es la cantidad de ácido o base fuerte en miliequivalentes por litro que se deben agregar a una muestra de sangre total in vitro para alcanzar el pH de 740 cuando la presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Es una medida del nivel de ácido metabólico, es decir, de ácidos fijos, y su valor de referencia van entre 0 y 2 miliequivalentes por litro. Cuando la pérdida o ganancia es o se debe a los ácidos volátiles, el exceso de base no se modifica. Y los cambios se expresan en términos de exceso o déficit, es decir, que esta frase, este paciente tiene un exceso de bases de menos 10, significa que este paciente tiene un exceso de ácidos fijos, es decir, una acidosis metabólica de 10 miliequivalentes por litro. Para entender el anión gap tenemos que saber que por la ley de electroneutralidad en el organismo siempre la cantidad de cationes y aniones tiene que estar equilibrada.
El anión gap es un cálculo que se hace de la diferencia entre aniones y cationes plasmáticos no medidos habitualmente. Acá vemos en este gráfico que los cationes en plasma son el sodio, potasio, calcio y magnesio fundamentalmente, mientras que los aniones están representados por el bicarbonato, el cloruro, aniones inorgánicos como sulfatos, fosfatos, aniones orgánicos como puede ser lactato y otros, y proteínas, ¿sí? Entonces, la realidad es que no siempre medimos todos estos aniones o estos cationes. Los que se miden habitualmente son el sodio, el potasio también, pero respecto del sodio representa una muy baja concentración, y se miden el cloruro y el bicarbonato. El resto de los aniones se pueden medir, o de cationes se pueden medir en algunas situaciones específicas o patologías específicas, pero habitualmente no los medimos. Entonces, para calcular esa brecha de aniones que hay entre, o para calcular esos que son los no medidos, digamos, lo que hacemos es este cálculo de anion gap, donde utilizamos los valores de los iones de concentración más alta, que son los que medimos habitualmente. Entonces se calcula como los cationes medidos, representados por el sodio, menos los aniones medidos, representados por el cloruro y el bicarbonato. Entonces, ese valor de anion gap, que tiene un valor de referencia entre 10 y 14 miliequivalentes por litro, va a estar representando este pedacito, digamos, que se ve acá en el gráfico, que correspondería justamente a todos estos aniones que no estamos midiendo, porque por esta ley de electroneutralidad tenemos que tener la misma cantidad de protones que de cationes que de aniones. Por ende, estas dos barras tienen que estar a la misma altura, es decir que acá tiene que haber algo, y son esos aniones que estamos midiendo con el anion gap. ¿Cuándo es importante determinar este anion gap? En el caso de las acidosis metabólicas, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que se producen, ya puede ser por un consumo de bicarbonato, porque aumenta la concentración de ácido en el organismo, o por una pérdida de bicarbonato. Cuando las acidosis metabólicas son por consumo de bicarbonato, esto quiere decir que hay un aumento de ácido en el organismo y ese ácido se ve reflejado en el anion gap, porque estos aniones que tenemos acá vamos a tener una disminución del bicarbonato, pero para mantener la electroneutralidad tenemos que tener un aumento de aniones, y esos aniones van a estar representados por esos ácidos que están aumentados en el organismo y que están consumiendo el bicarbonato. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. La producción de ácidos por parte del organismo es constante y se producen ya sea como ácidos volátiles, que dependen de la producción de dióxido de carbono a partir de su hidratación y posterior disociación, o como ácidos fijos no volátiles, que pueden ser exógenos provenientes de la dieta o pueden provenir del metabolismo endógeno de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Y en este grupo tenemos los ácidos inorgánicos, sulfatos y fosfatos, y los ácidos orgánicos, ácido láctico y cetoácidos. Y como les decía, el pH tiene que estar estrictamente regulado, entonces el cuerpo, el organismo, requiere de mecanismos que permitan eliminar esta constante producción de protones para mantener la concentración de protones en un nivel constante. Estos mecanismos de regulación son tres, y tenemos entonces el sistema de buffers, el mecanismo de regulación respiratoria y el mecanismo de regulación renal, que ahora vamos a ver todo un poco más en detalle. Un buffer lo que hace es justamente amortiguar los cambios de pH en una solución cuando se agrega ácido o álcali. Está compuesto por un ácido débil y su sal correspondiente, y su constante disociación determina la capacidad para captar o ceder protones, es decir, su capacidad buffer o amortiguadora. Cuanto más cercana es esa pK al pH fisiológico, mayor va a ser su capacidad buffer. El efecto es inmediato porque esta captación de protones se produce en cuanto el ácido es agregado a la solución. Los más importantes en el organismo son el sistema de ácido carbónico bicarbonato, que actúa fundamentalmente a nivel extracelular,
el sistema de fosfatos, que actúa fundamentalmente a nivel de los túbulos renales, y las proteínas que por su carácter anfótero tienen la capacidad de ceder o captar protones dependiendo del medio en que se encuentren. El más importante de este grupo es la hemoglobina y funciona fundamentalmente a nivel intracelular. Entonces, la regulación respiratoria consiste en eliminar o retener bicarbonato. La reacción de dióxido de carbono más agua para dar ácido carbónico es catalizada en el organismo por la anhidrasa carbónica que está presente en los eritrocitos, las nefronas, intestino, páncreas, músculo estriado y el endotelio capilar pulmonar. Y en una segunda reacción, una vez que tenemos el ácido carbónico, este se disocia en un protón y su base conjugada, que es el bicarbonato. Entonces, al eliminar dióxido de carbono, estamos desplazando este equilibrio hacia la izquierda, disminuyendo el ácido carbónico y por ende disminuyendo también la concentración de protones y aumentando de esa forma el pH. Mientras que cuando retenemos dióxido de carbono, estamos generando más ácido carbónico y más protones, disminuyendo de esa forma el pH. La presión de dióxido de carbono normal que vimos es de 40 milímetros de mercurio y resulta de un equilibrio entre la producción celular y la eliminación de este dióxido de carbono por la ventilación alveolar. Y tanto la hipoventilación como la hiperventilación se encuentran definidas por la presión de dióxido de carbono arterial. Una presión de dióxido de carbono elevada o hipercapnia define el estado de hipoventilación, mientras que una presión de dióxido de carbono disminuida o hipocapnia define el estado de hiperventilación. Entonces, estos mecanismos de hipo e hiperventilación son de los que se vale el sistema de regulación respiratoria para regular la acidez. Los riñones contribuyen a mantener el equilibrio ácido-base a través de un mecanismo de reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal y de regeneración de bicarbonato en el túbulo colector, a la vez que se produce una eliminación o una acidificación de la orina a través de la eliminación de protones que son transportados hacia la luz tubular por el transportador 3 de sodio y protones y por bombas ATPasas. En la luz, estos protones reaccionan con el bicarbonato del lumen para formar dióxido de carbono y agua en una reacción que es catalizada por la anhidrasa carbónica 4 que se encuentra en la pared de la célula. El dióxido de carbono entonces es absorbido hacia la célula del túbulo proximal, donde la anhidrasa carbónica 2 cataliza su reacción con agua para formar ácido carbónico que nuevamente se disocia, como ya vimos, en bicarbonato y protones, y ese bicarbonato entonces es reabsorbido hacia el torrente sanguíneo por el transportador sodio-bicarbonato y los protones generados son liberados nuevamente a la luz tubular por estos transportadores como vimos. Un mecanismo similar se produce en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. En el túbulo colector, las células alfa intercaladas secretan protones a través de una bomba ATPasa. En realidad lo que ocurre es que el dióxido de carbono que se genera en la célula reacciona con el agua para formar otra vez ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protones. Ese bicarbonato es transportado hacia el torrente sanguíneo a través de un transportador que ingresa cloros y secreta bicarbonato, y los protones son secretados nuevamente al lumen a través de una bomba ATPasa. Y en el líquido tubular, o sea, toda esta acidez que se genera en el líquido tubular, como vimos, circula el sistema amortiguador de fosfatos que neutraliza ese exceso de hidrogeniones secretados, formando fosfato monobásico de sodio que se elimina con la orina. Y también algunos de estos protones se combinan con amoníaco, con amonio en realidad, para formar amoníaco que se excreta como cloruro de amonio también en la orina. Como ya vimos, el pH viene definido por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos muestra que la acidosis o aumento en la concentración de protones puede producirse por una disminución del bicarbonato, lo que correspondería a una acidosis metabólica,
o por un aumento de la presión de dióxido de carbono que se correspondería con una acidosis respiratoria. Lo mismo, por otra parte, en realidad, la disminución de la concentración de protones llevaría a una alcalosis que puede producirse o por un aumento del bicarbonato, lo que sería una alcalosis metabólica, o por una disminución de la presión de dióxido de carbono, que sería una alcalosis respiratoria. Entonces, para estudiar estos trastornos del equilibrio ácido-base se utiliza el método de Boston, que es un abordaje fisiológico que se basa en la medición de los parámetros de los que hemos estado hablando, el pH, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato, junto con un análisis del anion gap y los mecanismos de compensación. ¿Qué son estos mecanismos de compensación? Para cada trastorno simple, por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica, el sistema respiratorio va a trabajar intentando compensar esa acidosis y aumentando así el pH. Entonces hay una serie de reglas establecidas que determinan cuál va a ser la intensidad de esa compensación dependiendo de cuál sea el trastorno. Acá las tenemos, pero las vamos a ir viendo en detalle para cuando vemos cada trastorno. Entonces hay que hacer una evaluación sistemática de los resultados de gases en sangre y otros parámetros para hacer un diagnóstico completo de la alteración ácido-base. Tenemos que conocer la clínica del paciente porque eso va a depender con qué ojos analicemos el caso. Y vamos a valernos entonces de los parámetros analíticos, el pH, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato. Y vamos a evaluar la respuesta secundaria de ajuste o esa respuesta compensatoria de la que les hablé. Estas respuestas son direccionales y proporcionales a los cambios primarios y se cuantifica el valor medio de una pendiente que fue determinada en forma experimental. Cuando la respuesta compensatoria esperada no se condice con lo observado, estamos frente a un trastorno mixto. Y hay que tener cuidado con los pHs normales porque puede pasar que tengamos un pH normal pero con valores de dióxido de carbono o bicarbonato alterados, lo que puede indicar que estamos frente a un trastorno compensado o justamente un trastorno mixto. Entonces, todo este análisis es importante porque las conclusiones que saquemos van a tener implicancias tanto diagnósticas como terapéuticas. En la acidosis metabólica, el trastorno primario es la disminución del bicarbonato plasmático y la respuesta compensatoria o secundaria es una disminución de la presión de dióxido de carbono por hipoventilación. Lo esperado es que baje aproximadamente 1,2 milímetros de mercurio la presión de dióxido de carbono por cada miliequivalente de descenso del bicarbonato. Y la fórmula que se utiliza para calcular la compensación es esta de 1,5 por la concentración de bicarbonato más 8 y puede llevar entre 12 y 24 horas a alcanzarse la compensación máxima que tiene un límite de 10 milímetros de mercurio. El trastorno puede darse por dos mecanismos. Puede ser por el consumo de bicarbonato por el acúmulo de ácidos no volátiles. En estos casos, como les expliqué antes, el anion gap está aumentado y el cloro es normal, o sea, son normoclorémicas, y puede darse por una disminución en la eliminación renal de ácido, como en una insuficiencia renal, un aumento de la producción de ácido, por ejemplo, frente a una cetocidosis diabética o una acidosis láctica. En ese caso vamos a tener, como les decía, un anion gap aumentado a expensas de ácidos orgánicos. Puede producirse un aumento de la acidez por aporte exógeno, por alguna intoxicación, salicilatos, etilenglicol, metanol, etc. Y el otro mecanismo posible es por pérdida de bicarbonato, pero no por consumo, sino directamente por una pérdida de ese bicarbonato. Entonces, en ese caso, el anion gap va a estar normal, pero se va a producir una hipercloremia para compensar o para mantener esa electroneutralidad de la que habíamos hablado cuando vimos el anion gap. Estas pérdidas pueden ser digestivas, por diarrea, fístulas pancreáticas, biliares o intestinales u otras causas, o pérdidas renales, como por ejemplo en las acidosis tubulares renales, hiperparatiroidismo primario y por fármacos. En los casos con anion gap aumentado se espera que suba un miliequivalente el anion gap por cada miliequivalente de disminución del bicarbonato. Hay que tener cuidado con la albúmina que se encuentra en la sumatoria de los aniones inorgánicos y si está disminuida puede dar un falso valor de anion gap, por lo que siempre hay que corregir por el valor de albúmina utilizando esta formulita.
Y también es importante saber que en la fisiopatología del medio interno, más que valores normales, hay valores esperables o apropiados. En el caso del cloro, este valor esperado es de 0,75 por la concentración de sodio y es importante tener esto en cuenta para poder evaluar si estamos ante un caso de normocloremia o de hipercloremia. Vamos a ver un caso clínico para ejemplificar lo que estuvimos hablando. Este es el caso de un paciente de 36 años que entra con dolor abdominal, fiebre, taquicardia, tiene una diabetes de tipo 1 de 22 años de evolución con una nefropatía diabética en tratamiento en los últimos 7 años. Tenemos los valores que obtenemos del equipo de gases y de la química. El pH nos indica que el paciente está en acidosis y los valores de presión de dióxido de carbono y de bicarbonato y su clínica nos inclinan a pensar que se trata de un trastorno metabólico. Entonces, vamos a evaluar la compensación para ver si es un trastorno simple o mixto. Utilizando la regla del 1,5 más 8, vemos que la respuesta de presión de dióxido de carbono nos da 22, es la esperada para una presión de 24, digamos que tenemos, por lo que estamos ante una acidosis metabólica simple. Realizamos entonces el cálculo del anion gap. En este caso no hace falta corregir por albúmina porque nos dicen que la albúmina está normal. Y vemos que está aumentado respecto del valor de referencia, que era entre 10 y 14. Entonces estamos frente a una acidosis metabólica simple con anion gap aumentado y la causa más probable en este caso es la cetoacidosis diabética. Vamos a ver ahora la alcalosis metabólica, en la que el trastorno primario es un aumento de la concentración del bicarbonato plasmático y el sistema respiratorio responde con una hipoventilación para aumentar de esta manera la presión de dióxido de carbono en aproximadamente 0,7 milímetros de mercurio por cada miliequivalente de aumento de bicarbonato. Y esto se calcula, digamos, la respuesta compensatoria con esta formulita. Y la respuesta máxima se alcanza entre las 24 y las 36 horas. Las causas pueden ser ya sea por una pérdida de ácido, que puede ser digestiva por vómitos, aspiración nasogástrica, antiácidos orales, diarrea, pueden ser renales por diuréticos, hiperaldosteronismo primario o secundario, dieta pobre en sal, bueno, y otros, o por movimiento intracelular de protones. También puede producirse por retención o administración de bicarbonato, por ejemplo, transfusiones masivas, expansores del plasma, síndrome de leche alcalinos, o por una contracción del líquido extracelular, ya sea por diuréticos, pérdidas gástricas o, por ejemplo, por pérdidas por sudor en pacientes con fibrosis quística. Es un trastorno ácido-base con alta incidencia en la población hospitalaria debido a la alta frecuencia de uso de diuréticos, de esteroides, de sondas nasogástricas. El 50% más o menos de las alteraciones del equilibrio ácido-base en pacientes hospitalizados tienen alcalosis metabólica. E independientemente de cuál sea el origen, para que persista y trascienda clínicamente, es necesario que estén alterados los mecanismos renales que controlan la excreción de bicarbonato y en la mayoría de las ocasiones se acompaña de un déficit de cloro y de potasio, así como de una contracción del volumen del líquido extracelular. En este caso tenemos una paciente de 25 años que llega a la guardia con decaimiento, mareos, debilidad muscular generalizada. No refiere ningún antecedente patológico, pero dice estar en tratamiento para adelgazar. El pH de 7,49 nos hace pensar en una alcalosis y con esta presión de dióxido y ese bicarbonato sospechamos también de un trastorno metabólico. Si usamos la regla para calcular la compensación respiratoria, vemos que la presión de dióxido de carbono está al nivel esperado, 47,7 esperamos para una presión media de 48. Por lo que estamos frente a una alcalosis metabólica simple que lo más probable es que se haya producido por el consumo de sustancias para adelgazar que contienen diuréticos. En la acidosis respiratoria, el trastorno primario es el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono debido a una hipoventilación y la respuesta secundaria que intenta compensar esto es un aumento del bicarbonato plasmático. En las insuficiencias respiratorias agudas, la primera respuesta es en realidad de los buffers no bicarbonato. El aumento del bicarbonato plasmático que se produce para compensar es muy pequeño, con una pendiente de 0,1.
Es decir, que sube 1 miliequivalente por litro de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que sube la presión de dióxido de carbono. Esta respuesta se establece rápidamente entre los 5 y los 10 minutos y permanece estable por varias horas. En las acidosis respiratorias crónicas, el encargado de responder es el riñón. La hipercapnia sostenida provoca un mayor aumento en el plasma, de bicarbonato debido a la estimulación de la acidificación renal, y se completa la respuesta aproximadamente entre los 5 y los 7 días, y lo que ocurre es que hay un aumento en la reabsorción de bicarbonato con un aumento en la excreción de protones, fundamentalmente como cloruro de amonio. Si ven la pendiente es mucho mayor, con un aumento de 3,5 miliequivalentes por litro de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión de dióxido, y puede producirse la acidosis respiratoria por depresión del centro respiratorio, ya sea por fármacos o por lesiones del sistema nervioso central, por una hipoventilación alveolar primaria, por un paro cardíaco, por enfermedades del aparato respiratorio como pueden ser obstrucción de las vías aéreas, neumonía, EPOC, neumotórax, o por enfermedades neuromusculares y de la pared torácica, como por ejemplo Guillain-Barré, una esclerosis múltiple, una ELA, una lesión medular. Este es un caso sencillito de un paciente de 54 años con antecedentes de EPOC que concurre al hospital en forma ambulatoria para control y se le realizan gases arteriales respirando aire ambiente. Con este pH de 7,38 vemos que tiene una acidosis con una presión de dióxido de carbono aumentada. Por su EPOC de base asumimos que es un trastorno respiratorio crónico y vemos que la compensación de bicarbonato, si utilizamos la regla para este tipo de trastornos, vemos que nos da muy parecida a lo que obtuvimos en la medición. Por lo que podemos decir que estamos frente a una acidosis respiratoria crónica simple. En el caso de alcalosis respiratoria, el trastorno primario es la disminución de la presión de dióxido de carbono y la respuesta secundaria entonces es una disminución del bicarbonato plasmático. En los casos agudos, los sistemas buffer no bicarbonato añaden protones que son captados por el bicarbonato plasmático para generar ácido carbónico. Y esta respuesta se produce entre los 5 y 10 minutos y permanece estable por varias horas. El bicarbonato esperado se calcula con esta formulita, con una pendiente de 0,2. Por otro lado, en los casos crónicos, el riñón es el que interviene, suprimiendo la acidificación renal, disminuyendo de esta forma el bicarbonato plasmático en una respuesta que tarda entre 3 a 9 días en completarse y pueden producirse por hipoxia, estímulo directo del centro respiratorio o por una ventilación mecánica excesiva. En este caso tenemos a un niño de 5 años que llega a urgencias en situación de estupor. Los familiares creen que ha ingerido una gran cantidad de aspirinetas. Vemos por su pH de 7,60 que estamos frente a una alcalosis con una PeCO2 muy disminuida de 20 y un bicarbonato también de 20. Se trata de un caso agudo, por lo que utilizamos el cálculo con la pendiente de 0,2 y observamos que el bicarbonato esperado es igual al bicarbonato obtenido. Por lo que estamos frente a una alcalosis respiratoria aguda simple. Los trastornos mixtos se presentan cuando tenemos 2 o más trastornos ácido-base en forma simultánea. Son habituales en pacientes hospitalizados y habitualmente también implican mayor gravedad del paciente. El diagnóstico se hace cuando la respuesta secundaria no es coherente con lo esperado, ya sea por exceso o por defecto. Y pueden darse en la misma dirección, es decir, acidosis respiratoria más acidosis metabólica o alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. En estos casos suelen dar el pH más anormal porque es como que se suma ya sea la disminución o el aumento del pH.
Pueden ser trastornos dobles en direcciones opuestas, es decir, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. En estos casos hay que tener cuidado porque el pH puede ser normal, entonces no hay que comerse, digamos, eso, ver un pH normal y pensar que está todo bien, sino que hay que hacer todo este análisis del resto de los parámetros para ver si hay alguna alteración. Y pueden presentarse también alteraciones triples, como por ejemplo alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica más acidosis metabólica. Los únicos trastornos que no pueden coexistir son la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. En este caso tenemos un paciente masculino de 66 años de edad con diagnóstico de POC y diabetes tipo 2 que ingresa a la guardia con marcada disnea, fiebre, vómitos, signos de deshidratación y expectoración mucopurulenta. Acá tenemos los datos del laboratorio del hemograma y de la química y tenemos los datos de la medición de gases en sangre. La primera aproximación al ver el pH y los gases y tomando en cuenta la marcada disnea es que estamos ante una acidosis respiratoria aguda, pero cuando evaluamos la compensación, utilizando la formulita para acidosis respiratoria aguda, vemos que tenemos una subcompensación del bicarbonato. Tenemos 19,3 versus un esperado de 26,5, por lo que estamos también ante una acidosis metabólica. Evaluamos entonces el anión GAP corregido por albúmina para ver en qué situación estamos y vemos que tenemos un anión GAP aumentado respecto del valor de referencia que es de entre 10 y 14, por lo que estamos frente a una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Este aumento del anión GAP probablemente se deba a una cetoacidosis diabética. Cuando calculamos el cloro esperado, vemos que tenemos un cloro de 97 para un cloro esperado de 102, por lo que estamos frente a un déficit, digamos, de cloro, o a una hipocloremia, que muy probablemente esté producido por los vómitos que presenta el paciente, que están generando entonces una alcalosis metabólica. Entonces, si sumamos todo esto, estamos frente a un disturbio triple. Tenemos una acidosis respiratoria aguda, más una acidosis metabólica con anión GAP aumentado por su cetoacidosis diabética, más esta alcalosis metabólica producida por los vómitos en el paciente. Bueno, con esto entonces ya terminamos y si bien es un tema complejo, la capacidad de interpretar los trastornos ácido-base se va puliendo, digamos, con la práctica. Espero que se haya entendido y les agradezco muchísimo su atención. Gracias por su atención.